Podemos decir que es Patán, pero no es Patán. Podemos decir que es Rosas, pero no es Juan Diego y tampoco es Albur. Pero nos traen un México bizarro y unos cuantos golpes. Nada me da más gusto que tener aquí a dos grandes amigos míos que han colaborado durante muchos años en nuestras fiestas, ¿no? Con entusiasmo. Con entusiasmo. En presentaciones. En presentaciones, en ferias del libro, en programas juntos y en sobremesas. Libros, sobremesas, Sí. En penas de amor. Sí. Claro. No. Además, Cambiamos- Vamos a hacer dos programas Olvídate hoy. del México bizarro, Sí. hablemos de eso. Ay, cambiamos de tema en este momento. Bueno, las penas de amor también aparecen en este México bizarro, Claro. que no es el primer libro que hacen, digamos, a cuatro manos, pero yo no sabía, y eso que los conozco, que estaban haciendo este trabajo. ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién empezó? ¿Quién lanzó la primera piedra? Pues, la verdad, El whisky. el whisky. Ah, El whisky bendito. es responsable de Gracias. México Sí. bizarro. Claro. Sí, fíjate que estábamos... no es normal vernos en esa situación, pero... No, qué raro. Sí, pero nos estamos tomando unos whiskitos Órale. de buena calidad. Muy Porque buena calidad, muy claro. buena, porque a nuestra edad pues ya no te permite ciertas cosas, ¿no? No te caen igual de bien. No te queda igual. En el hígado ya no es el mismo. Y Alejandro y yo estábamos hablando, como solemos hacerlo, de la historia de México. Pero no nos distinguimos por nuestro espíritu académico, digamos. Entonces, Afortunadamente. pues sí. Entonces, estábamos contando pues gamberradas de la historia de México. O sea, actos de corrupción, actos surrealistas, digamos, provenientes de los espectáculos, anécdotas de caciques, de fraudes electorales, de narcotraficantes. O sea, la historia de México, en gran medida, pues, ¿no? Claro. Y junto a nosotros estaba otro hombre que es de una sobriedad extraordinaria, pero ese día se tomó un whisky, así que es Gabriel Sandoval, el editor de Planeta. Saludos, Gabriel. Sí. Y además le pusimos así como de mucho cariño el Señor de las El Tinieblas. señor de las tinieblas. Y de pronto es chileno, entonces dijo, puta hueones, ahí hay un libro. Y dijimos, pues sí. Entonces, por un acto casi de alquimia, yo diría, por primera vez en la historia, por lo menos en nuestra historia, una sesión de alcohol, digamos, tuvo consecuencias productivas. Y muy exitosas, por cierto. Y parece que Pero sí. además, en ese momento de los whiskies y todo, la noche, en la terracita que tiene Patán en su departamento y demás. Ah, pues sí la conoces. Gracias, por haberme invitado a tu casa a echar unos whiskies. Te invito hoy, Ah, sí, bueno. después de la pronto, cena. pues ya teníamos un índice sobre una servilleta. En serio. O sea, Sí, todo sí. lo que se nos venía a la cabeza, o sea, de espectáculos, de libros, de cultura, de deportes y desde luego la política, que es lo que le ha dado más, digamos, historias bizarras a nuestro libro. Aquí hay una instrucción de cómo leer este libro y se los voy a decir, es Política, Entretenimiento, Leyendas Urbanas, Santoral Bizarro. Les voy a mostrar y me imagino que había tantas cosas que contar que dijeron, tenemos que hacer una especie de clasificación porque si no es, ¿cómo explicamos esto? Decía Yuri Sierra, pero esto debe ser una enciclopedia, porque esto es apenas el volumen 1. Todo el mundo hemos pensado que podría ser, o sea, la enciclopedia británica se quedaría tonta junto a lo que podríamos hacer del México bizarro. Entonces, bueno, primero dijimos, hay que hacer un libro pues, que sea de un formato manejable. Y entonces elegimos que eran 90 historias. Y además todas con el mismo formato, o sea, no era de una de pronto tienes 10 páginas y otra de una. En corto. Sino, sí, y yo creo que ejerciendo mucho lo que ha hecho Patán durante mucho tiempo, que es la crónica periodística, digamos que el tono del libro es una crónica periodística y de divulgación histórica. Entonces son cortos, textos breves, de 3, 4 páginas a lo mucho, pero donde puedes encontrar una historia totalmente redonda, que son cosas absolutamente bizarras de la historia. A ver, voy a la parte de la introducción que creo que más me gustó y que también es una introducción muy breve. Dice, México es el país donde un profesor puede estar en la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo.
o un líder sindical puede tener su propio avión. Es ese lugar en el que en un debate por la presidencia de la República no la gana ningún candidato, sino una edecán que luego posa para Playboy. Todos la recordamos. Sí. Es Yo el votaría país... por ella en el 18. No, Ojalá se lance independiente. es el que país donde la 500,000 procuración... firmas, no sé qué. O sea, El país donde la procuración de justicia depende de una vidente. Las autoridades son capaces de señalar que la muerte de un personaje se debió a 60 balas perdidas o que alguien se suicidó de 2 tiros por la espalda. Y nada de esto es mentira, no es Exactamente. ficción. Entonces, el viejo lugar común de que la verdad supera la ficción se cumple en la historia de México. Debo decir una cosa, no solo en la historia de México. Es decir, lo hemos dicho varias veces. O sea, voltea a los Estados Unidos contemporáneos. Tú puedes hacer un USA bizarro, solo de la época Bizarro. solo de la época Trump. Sí, claro. O sea, y eso que no lleva ni un año, ¿no? No lleva ni un año. Y te tumba a toda la historia de caciques mexicanos. O de eso es normal, Putin. ¿no? O de Putin. Claro, que aparece con osos muertos y que hace judo. O de Maduro, o Puta. de quien De quiera. Berlusconi, ¿no? Lo que pasa es que yo sí creo que, bueno, primero estamos atendiendo a nuestro país, ¿no? Pero yo sí creo que el bizarro mexicano Sí. tiene rasgos peculiares, porque mira, sobre todo cuando hablas del entorno político, digamos, o sea, el bizarro derivado del ejercicio del poder, ¿no? Que creo que es el que predomina en el libro. A ver, la bizarrez tradicionalmente proviene de regímenes autoritarios, sobre todo. Es decir, piensa en las imbecilidades que hacía Fidel Castro, ¿no? Es decir, o sea, es un hombre que tiene una especie de reputación en cierto sector, pero era un tipo que decía que iba a inventar vacas chiquitas que daban leche, que corregía a su dentista y le explicaba cómo tenía que poner los dientes. Es decir, Esa arrogancia. o sea, bueno, por Dios, ¿no? Soberbia. Bueno, o Saddam Hussein, o Kim Jong-un, por favor, no nos mate, no nos mate, no nos mate, ¿no? Es decir, eso es muy propio de las sociedades autoritarias, es decir, es propio de una dictadura, digamos, ¿no? De un sátrapa árabe, de un dictador suelo centroamericano, de Leónidas Trujillo, lo que tú quieras. México no ha sido una dictadura en ese sentido. No. Es decir, México yo creo que hoy en día es una democracia, digamos, disfuncionalona o lo que Exacto. quieras, pero es una Como democracia. una familia disfuncional. ¿No? Hemos visto que todas lo son, ¿eh? O sea, también ganó Donald Trump, también hubo Brexit y también se está independizando Cataluña, ¿no? Claro. Pero, digamos, es una democracia, todo lo defectuosa que quieras, pero es una democracia. Pero yo creo que el largo periodo del régimen postrevolucionario, o sea, de lo que llamaríamos el perismo en un sentido amplio, fue una especie de mestizaje entre la democracia y el autoritarismo, ¿no? No exactamente una dictadura, pero una forma de autoritarismo. Y creo que esa condición, así como a caballo entre ambos sistemas, le da rasgos peculiares al bizarro mexicano. Es decir, el cinismo, el descaro, la ironía, la mordacidad de todos estos casicazos, creo que tiene un poco que ver con eso. Entonces me parece que queda Es ahí. que básicamente el México político bizarro tiene que ver con que haces las cosas porque no hay consecuencias. ¿Por qué Claro. no hay consecuencias? Porque es un sistema de simulación, de autoritarismo, de corrupción y de impunidad. Entonces el problema es que las cosas bizarras de la política mexicana impactan en lo que somos como país porque nadie va a pedirte resultados, nadie va a pedirte nada y no hay consecuencias para nadie, hagas lo que hagas. Eso es una cosa muy triste y que ocurre desde hace muchísimos años, ustedes dos lo saben mejor que nadie, y que seguimos viendo. Pero hay una cosa, una nota de color también en nuestra sociedad, en donde también las víctimas, digamos, de un asesinato es... Mira, qué lapsus, dije, un asesinato. Y estoy hablando de Espectrito, o sea, cuando... Y Parquita. La parquita. Y la parquita. Un aplauso donde quiera Sí, que se encuentre. sí. El espectrito y la parquita. Sí, caray. Y estamos hablando de este mundo surrealista donde también la PACA está colaborando con la justicia de México, en donde en el Mundial el ícono es una chava chichona que anuncia una cerveza. Claro. ¿Sabes? Y que sale un segundo. Vean, por favor, el video en YouTube o en donde sea. Un segundo. Ahí un les va. segundo. Esta es la Chiquitibum, mejor conocida como Marcazo. Chichitibum. Marcas. Hacemos una pausa, regresamos.
Se siguen divirtiendo. Oigan, ¿un whisky o qué? Bueno, hemos tomado mucho. Sí. Yo le digo a Julio que nos está yendo muy bien con el libro, esperamos tener buenas regalías, pero yo creo que nos va a servir para que nos cambiemos el hígado. O sea, un trasplante de hígado será necesarísimo. Yo no puedo ser donadora de ninguno. Porque verdaderamente en todos los lugares a donde hemos ido comemos muy bien, bebemos muy bien, subimos whiskies a las presentaciones porque además queremos brindar por el momento en que surgió la idea del libro, que fue a través de los whiskies. Incluso le hemos compartido al público. Al público, lo sí, cual, claro. lo cual, la verdad, no sé si ha sido una idea prudente, ¿no? ¡Qué miedo! Sí. Pero tú lo decías, o sea, al final son este tipo de cosas que igual puedes dejar a un lado que Sara García se sacó los dientes para ser la abuela de México. A ver, cuéntanos, danos un, para que se me queden picados. Imagínate, es una mujer de 30 años y entonces no es agraciada. O sea, ¿quién puede tener un sueño erótico con Sara García? ¿No? Si no tiene dientes, ¿Qué pasó? Bueno, no. digamos que igual puedes tener un sueño erótico, pero el punto es que ella no se sentía agraciada, nadie la buscaba, y entonces decide sacarse los dientes, no la dentadura, y que la puso aquí. Se sacó los dientes. Uno por uno para ser la abuela del cine mexicano durante 40 años. Romper la rodilla para ¡ay, no! Y así fue, o sea, ¿no la recuerdas en Chocolate Abuelita? Claro, En la- por supuesto. en la caja. Sigue, sigue, nada más que Pero ya no esa pertenece realmente no le afecta a nadie. O sea, si se sacó los dientes y se rompió una pierna para cojear como abuelita del cine mexicano, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando el Congreso, nuestro Congreso de la Unión, que es tan luminoso, trabajador, preclaro, que siempre está cuidando y velando por los intereses de la nación? Bendito Dios, gracias. Dice en 1993, ¿por qué no dedicamos una sesión para discutir si Madonna vale la pena que entre a México? Porque viene a contaminar y a envenenar y a mancillar la conciencia de las familias mexicanas. 1993 o en el 2002, el mismo Congreso dice, ¿por qué no llamamos a comparecer a Javier Aguirre? Porque perdimos con Estados Unidos en el Mundial. el entrenador de la El selección entrenador nacional. de la selección mexicana. O sea, tú puedes dedicar, con todo el respeto para la investidura, tú puedes dedicar un volumen bizarro a la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué? Ahí Es es el decir, 2. ahí es el No está 2. el 2, claro. O sea, a ver, quiero recordar Oye, que no está aparte mal. de que se han madreado, etcétera, son los que ovacionaron de pie a Goyo Cárdenas, el asesino serial más conocido de la Violador historia de y México. asesino serial. Y la Cámara de Diputados le brinda una ovación cuando entra después de... Porque además salió porque le dieron chance. O sea, ya no fue un rollo de cumplió su condena. No, fue- lo sacaron. Sí, claro. O sea, fue así a dedazo, pues, por decreto, ¿no? Entonces, solo la Cámara de Diputados ya nos podría dar un gran libro bizarro. Hay un capítulo también que habla como de nuestros pornoescándalos o algo así, que a Claro. diferencia de Pamela Anderson, Paris Hilton, Hilton. las Kardashian, aquí son... ¿Quién Bueno, sería? pero ahí se agradece mucho, ¿no? Imagínate a Dolores Padierna en un video porno. O sea, es mejor ver a su marido agarrando dinero con todo y liga. La verdad, yo prefiero, me parece más erótico. Y además como lo agarra, lo soba como las modelos de Chabelo, ¿no? Que agarran la tele de muebles troncoso. Así Bejarano agarra los billetes, imagínate. Sí, es muy sensual, una- es muy sensual. Claro, con una sospechosa naturalidad, que diría Oscar Wilde, ¿no? O sea, A ver, este asunto de reírnos, yo sé que a ustedes dos, a mí, a la gente que nos está viendo, hay una parte que nos duele también. No, y ustedes claro. han escrito acerca del dolor a México también en sus columnas, en diferentes libros, pero el humor también es una herramienta, pues, como para poder sobrevivir.
Sí, mira, evidentemente, y por el carácter que tenemos tanto Julio como yo y el humor que compartimos, un humor negro, ácido y demás, digo, tú nos conoces. La idea no era crear conciencia, vamos a hacer un libro. Si estábamos sentados en la iglesia, vamos a hacer un libro que cree conciencia para que seamos mejores mexicanos. Nah, la chingada. Sí. O sea, hicimos un libro para reírte de lo que somos. Pero resultó que de pronto también sientes lo que dices. Es decir, este ánimo así como de, híjole, sí me río de la Paca, me río del caso Polet, todo lo que manejaron, me río de la decán del IFE, sí, pero al final ese es nuestro país, o sea, el problema es que ese es nuestro país y eso es lo que somos hoy en día. Sí, en el fondo, o sea, no me gusta usar palabras así muy grandilocuentes, pero sí estamos también contando una tragedia o una sucesión de tragedias, si lo quieres ver así, ¿no? Es decir, sí es como un retrato de mucho de lo peor de este país. Que tampoco es que, o sea, nosotros no somos caricaturistas de la jornada, como para pensar que todo el país está mal, salvo Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no. Yo creo que el país está lleno de aspectos luminosos, ¿no? Sí. Lo hemos dicho varias veces mientras hemos presentado el libro y eso. O sea, pues digo, hay que ver lo que pasó en el sismo. O sea, ¿no? Hubo un comportamiento ejemplar de muchísimas personas, incluidos los militares y los marinos. Es decir, no es así. Y los perros. Y los perros, ¿cómo olvidarlos? Claro. Perdón. Sí, pero sí, digamos, esto que retratamos aquí, estas 90 estampas, estas 90 viñetas, sí hablan mucho de lo que ha sido el México, o el México desde sus versiones primitivas, o sea, desde los tlatoanis y etcétera, ¿no? Esa parte turbia, disfuncional, anormal, cruel a veces, grotesca, gore, kafkiana, surrealista, tranza, marrullera, cínica, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el libro, ¿eh? Es decir, no es así como para, digamos, si estás súper deprimido, tal vez no sea el libro que necesitas. ¡Oh, ¿no? sí! ¡Oh, sí! Claro. ¿Quién sabe? No, ese es el encanto. Y nadie se salva. O sea, igual estamos con aquel show entre Fox y Manuel López Obrador. ¿Cuál de todos? A mí uno que me parece que es absurdo, porque nada más tenían que sentarse a leer la biografía de Madero y de Juárez en Wikipedia, cuando Fox anuncia, voy a quitar el cuadro de Juárez y voy a poner uno de Madero, y entonces Andrés Manuel ya como jefe de gobierno se rasga las vestiduras, ¿cómo es posible? Y el PRD en Se rasga la guayabera, sí, ¿no? no, Sí. traidores, ¿cómo le van a quitar a Juárez? Perdón, señores, puso a Madero. Madero es el heredero político, el hijo político de Juárez. No hablaba con él ya en espíritu, en claro. las sesiones espiritistas, pues, Esa es hablando una de buena México idea, bizarro. O sea, esa no está en el libro, ¿eh? Se me acaba de venir a la cabeza. Pero sí está en el libro cuando Calles va a ver al niño Fidencio. Al niño Fidencio. Y luego termina yendo a sesiones espiritistas. Presidentes espiritistas, imagínate. Presidente, pero ¿de qué época estás hablando? Después viene La Paca. Después viene pero fíjate, Monchito. O sea, Claro, como todo pero es está- el presidente espiritista Madero 1910, por decirlo. Calles 1938. Pero luego tienes el presidente alemán que tiene una espía alemana de amante cuando México está en la Segunda Guerra Mundial y es el secretario de Gobernación, o sea, el encargado de la seguridad interna. Y luego tienes otro presidente que le gusta cerrar el viaducto para correr su Maserati que se mandó a hacer personalizado. Pero ¿a poco no te envidia el Maserati, güey? Claro, no, güey. ¿Sabes qué? Me daban más envidia todas las mujeres que se le rendían. Jesus Por eso Christ. era el tema de viajes o viejas, señor presidente. Era lo que le preguntaban. Sí, sí, sí. Oigan, y hay un capítulo de la Fórmula 1 versus el Ruta 100, ¿no? Sí, porque Camacho Solís se le ocurrió decir que un Ruta 100 era menos contaminante que un auto Fórmula 1. Con eso regresamos, porque aparte él es fan de Fórmula 1. Y van a estar ahí, ¿verdad? Próximamente. Sí, caray. Fíjate que me regalaron unos pases bastante buenos. Ay, ya no seas presumido, ¿verdad? Te digo. Pausa, Pero soy regresamos. compartido. Pues a mí no me invitaste, güey. Muchas historias que contar y me imagino que se han de haber divertido mucho escribiéndolas, investigándolas y tratando también de concretarlas a
2 páginas, ¿no? Porque si no ya también se vuelve un poco tedioso. ¿Sabes qué fue muy padre? Teníamos un índice original. Entonces de pronto pues, yo estaba haciendo lo mío, Julio lo suyo y de repente el WhatsApp de Julio. Güey, me acabo de acordar de cuando Maximino Ávila Camacho no quiere aceptar un Cadillac o Un Rolls Royce. Cuenta, por favor. Que es una Entonces, historia cambiábamos buena. sobre la marcha algún tema, ¿no? Claro. Eso estuvo padre. Pero ese es buenísimo. Ese es muy México bizarro. O sea, llega, no sé quién, la verdad, con Maximino Ávila Camacho, que era, entonces, creo que todavía era gobernador de Puebla, o si no Allá lo era, porque siempre lo fue. Finales de los 30, principios Exacto. de los 40. Y le dice, don Maximino, le había hecho algún tipo de favor, ya sabes, entonces le dice, don Maximino, en agradecimiento, señor gobernador, etcétera, etcétera, como sé que usted es aficionado a los automóviles y eso, me he permitido traerle un Rolls Royce. Entonces hay un Rolls Royce negro, ¿no? Y Maximino Ávila Camacho se dice, no, de ninguna manera, soy un servidor público, yo no puedo aceptar un regalo de esa naturaleza. Toda mi gratitud, pero bueno, no quise ofenderlo, señor gobernador. No, mire, le propongo lo siguiente, le dice Maximino. Dice, ¿qué le parece que se lo compro en una cantidad simbólica? Por ejemplo, en $1. Entonces, el otro güey le dice, no, pues claro, no? señor gobernador. Entonces Maximino hace así. Dice, pues mire, aquí tiene $2, me voy a llevar el negro y uno blanco. Ese es México Pero bizarro, esos ¿no? eran el México bizarro. Otra así súper bizarra. Ese mismo Pascual Ortiz Rubio, ya siendo presidente, su subsecretario de Educación dice, es el momento del nacionalismo mexicano, así que nunca más tiene que venir Santa Claus a México. No, pero ¿y entonces a quién le va a traer a los niños? Quetzalcóatl. ¡Qué terror! Y en No, bueno. 1931 organizaron todo un gran teocalli en el Estadio Nacional, donde llegó Quetzalcóatl a darle juguetes a los niños y Santa Claus no. Y los niños, Los No, niños bueno. que no manches. no manches. A ver, apenas estamos. Claramente este es el volumen 1 de este caldo de cultivo de México Bizarro. Se presenta en la FIL de Guadalajara, ya está en todas las librerías. Y de veras, gracias. Bueno, una mención honorífica a Alejandro Rosas, que en menos de un año de caldo de cultivo ha estado 4 veces con nosotros. A ver si ahora sí te animas. ¿Ya viste? Y aquí estoy sentadito. Este es el tomo 1 de México Llegué Bizarro. tarde, eso sí tengo que decirlo. Todos lo sabemos, pero Sí. ya nos vamos. Sí, Tenemos viste, que seguir por eso es más trabajando. rápido el programa de hoy, pero vieron la agilidad que le imprimí. Julio Patán, Alejandro Rosas, aquí está el libro. Gracias por este Gracias, caldo de querida. cultivo. Y aquí van a encontrar un caldo de cultivo mucho más bizarro que el que han visto en todos los programas en casi un año. Soy Mariana H. Hasta la próxima.